¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, pues ya nos veis en marcha y en camino. Bienvenidos a un nuevo programa de Conociendo Marbella. Verán, hoy vamos a hacer algo muy especial porque en nuestro municipio, Marbella, no solo se caracteriza por tener la gran actividad de las playas cuando llega el verano, con la afluencia de público que disfruta de todos nuestros entornos. También Marbella, también San Pedro de Alcántara, nuestro municipio, pues tiene entornos y enclaves naturales de las más absolutamente altísima calidad. Y hoy precisamente vamos a hacer un sendero. Me dirán que me falta un tornillo o dos, por aquello de que, claro, en verano, ¿cómo se te ocurre, Jesús, irte al campo con las altas temperaturas? Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque hoy vamos a tener la oportunidad de encontrarnos entornos bellísimos de un sendero clásico. Además es un sendero muy fácil para hacer toda la familia, eso sí, con mucha agua, buscando las sombras, el sendero de la Ermita de los Monjes. Así que vamos para allá. Hoy nos está esperando nuestro invitado, José Tomillero, que será el que nos explique absolutamente algunos de los tramos del sendero hasta llegar a la ermita. La ermita, que es una ermita que se configuró en el siglo XVI por los hermanos menores de los franciscanos. ¿Por qué hermanos menores? Pues porque vivían en la más absoluta de las pobrezas. Y además era un lugar de peregrinación donde por aquel entonces, en el siglo XVI, en Marbella, existía una vía sacra que llegaba desde la iglesia de la Encarnación hasta precisamente a donde vamos, hasta la ermita de los Monjes. Así que, por favor, síganme, no se pierdan hoy el programa porque vamos a ofrecerles imágenes absolutamente bellísimas, espectaculares y sobre todo para la concienciación de todos, de que tenemos que cuidar el entorno porque es lo único que tenemos y es la herencia que le vamos a dejar a la nueva generación. Venga, cabecera Conociendo Marbella y empezamos. Hay lugares que no aparecen en los mapas turísticos, pero que conservan intacta el alma de un territorio. El Valle de los Monjes es uno de ellos. Durante apenas 6 kilómetros, el arroyo Guadalpín-Los Monjes, Calaña, dibuja un recorrido donde el agua, la historia y la naturaleza se entrelazan formando uno de los paisajes más singulares de Sierra Blanca. Su curso atraviesa bosques mediterráneos de extraordinaria belleza. Alimenta pozas de aguas cristalinas, desaparece bajo tierra durante algunos tramos como si quisiera ocultar sus secretos y vuelve a surgir entre rocas centenarias. La ruta comienza en la parte alta de Sarblanca. Apenas unos minutos bastan para abandonar el ruido de la ciudad y adentrarse en uno de los mundos completamente distintos. El sendero desciende hasta el arroyo y pronto se interna en una frondosa cañada donde crean un corredor verde que acompaña al caminante durante buena parte del recorrido. Aquí el auténtico protagonista no es el silencio, sino la vida. El bosque está lleno de sonidos. El canto de decenas de aves convierte cada paso en una experiencia distinta. El sendero acompaña al arroyo durante buena parte de su recorrido, cruzándolo una y otra vez. El agua forma pequeñas cascadas, resbaladeros naturales y pozas de un intenso color esmeralda que durante la primavera invitan a detenerse para contemplar un paisaje que es sorprendentemente fresco. En uno de los tramos más curiosos, el cauce desaparece bajo el antiguo lecho y continúa su camino oculto durante varios cientos de metros, recordando al legendario Guadiana. El sendero acompaña buena parte de su recorrido al arroyo Calaña, cuyas aguas mantienen viva una exuberante vegetación mediterránea. Es durante la primavera cuando Sierra Blanca ofrece su imagen más espectacular. Las laderas se cubren de miles de flores silvestres que transforman la montaña en un inmenso jardín natural. Pero la riqueza botánica de Sierra Blanca va mucho más allá de sus vistosas floraciones.
Este espacio natural alberga auténticas joyas vegetales de enorme valor científico y ecológico. Una de ellas es el helecho de acequia, la Pteris vittata, una especie muy escasa en Europa cuyas poblaciones españolas se localizan principalmente en Andalucía, Baleares y algunos puntos muy concretos del litoral mediterráneo. Todavía más singular es la bolina, la Genista aenseleri, una planta exclusiva de Sierra Blanca y de la Sierra de Mijas. No existe de forma natural en ningún otro país del mundo y debido a que es reducida de distribución, está catalogada como especie en peligro de extinción. Cada primavera, entre los meses de mayo y junio, sus flores amarillas tiñen algunos rincones de la sierra ofreciendo un espectáculo único. Por eso es importante recordar algo que nunca debería olvidarse cuando visitamos un espacio natural protegido. Las plantas pertenecen al monte, no a nuestras casas. El helecho de acequia y la bolina están perfectamente donde han crecido durante siglos. No deben arrancarse ni trasladarse a jardines, macetas o jarrones. Además de causar un grave daño al ecosistema, muchas de estas especies no sobreviven fuera de su hábitat natural. La mejor forma de disfrutar de ellas es contemplarlas, fotografiarlas y dejarlas exactamente donde están para que las futuras generaciones también puedan admirarlas. La fauna convierte igualmente este recorrido en un auténtico privilegio para los aficionados a la observación de la naturaleza. Entre los riscos es relativamente frecuente divisar a nuestro amigo el sapo, que no ha querido perder protagonismo en cuanto ha visto nuestra cámara. Pero quizás el mayor valor del Camino de los Monjes sea su ermita. Hoy apenas quedan en pie algunos muros de piedra. Sin embargo, estas ruinas conservan una extraordinaria capacidad de despertar la imaginación. En el siglo XVI este lugar fue un pequeño enclave franciscano donde varios ermitaños eligieron vivir apartados del mundo, dedicados a la oración y al recogimiento. Hasta aquí llegaban los habitantes de Marbella para cumplir promesas y realizar penitencias, convirtiendo este sendero en una auténtica vía espiritual entre la ciudad y la montaña. El enclave nunca ha sido objeto de estudio arqueológico completo. Aún así, los restos visibles permiten intuir que junto a la ermita existió un pequeño asentamiento con viviendas, bancales, corrales, eras e incluso una acequia. Algunos investigadores apuntan a la posibilidad de que se tratara de una antigua alquería vinculada a la explotación agrícola y ganadera, una hipótesis que todavía espera ser confirmada mediante futuras investigaciones. La historia también ha dejado curiosas huellas escritas. A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz describía este lugar como un auténtico monasterio dedicado a Nuestra Señora de las Angustias, atendiendo por un ermitaño y frecuentado por vecinos de Marbella y de otros pueblos que acudían movidos por la fe y las promesas. Décadas después, en 1945, el periodista y alpinista Arnaldo de España narró cómo, tras ascender a la Concha, llegó exhausto hasta estas ruinas donde encontró una familia que aún habitaba el lugar, dedicada al pastoreo y a la elaboración de quesos. El caminante transita con la sensación de haber recorrido mucho más que un sendero. Ha transitado por un paisaje donde conviven la memoria, la biodiversidad y la historia de Marbella, un lugar donde el agua continúa escribiendo piedra a piedra un relato que merece ser protegido, porque Los Monjes no es únicamente una ruta de montaña, es uno de esos espacios donde la naturaleza todavía conserva la capacidad de emocionarnos y donde el pasado permanece vivo, esperando que alguien vuelva a detenerse para escucharlo. Pues hoy estamos aquí en el Sendero de los Monjes. El Sendero de los Monjes es un sendero muy famoso aquí en Marbella, ya que es un sendero que cualquier persona con un nivel básico o un nivel de iniciación en el senderismo puede hacerlo prácticamente, incluso con niños y con perros. Es un sendero que termina en la ermita de los Monjes, termina entre comillas porque el sendero sigue, lo que pasa que lo que es el camino oficial acaba en la ermita, que son más o menos 45 minutos de ida más otros 45 de vuelta. También quería aprovechar la gente que venga aquí o toque cualquier lugar de Sierra Blanca, que tenga cuidado a la hora de recoger su basura, ¿no? Ya que es importante
ya que estamos en verano con el tema de los incendios, pues cuidar más aún nuestra naturaleza, cuidar aún más nuestra Sierra Blanca. Entonces, cualquier basura que traigáis, lo importante es llevarla de vuelta. Justo detrás mía está la fabriquilla. La fabriquilla era hace muchos años una instalación, un complejo por la cual se hacía el lavado del mineral o tratado del mineral de la mina de Buenavista, y que gracias a todo un complejo de acequias y gracias también al arroyo de Guadalpín que tenemos aquí al lado, pues se hacía todo este tratado. Como veis, justo detrás mía veis un árbol, pero justo detrás de este árbol hay unos tímidos restos de lo que es una pequeña muralla y un pequeño pilar, la cual pues estos son los únicos restos muy tímidos de la fabriquilla, ya que por culpa de esta carretera que se hizo y por las casas que se hizo detrás mía, pues se destruyó totalmente la instalación. Cuando hoy paseamos por el litoral de Marbella, resulta difícil imaginar que hace poco más de un siglo este mismo paisaje estaba dominado por locomotoras de vapor, montañas de mineral de hierro, grandes grúas y barcos mercantes esperando frente a la costa. Donde hoy encontramos playas, hoteles y paseos marítimos, existió uno de los enclaves industriales más importantes de la provincia de Málaga, un lugar conocido popularmente como La Fabriquilla, cuya historia representa el último gran capítulo de la minería marbellí. Para comprender la importancia de estas instalaciones hay que retroceder hasta el siglo XIX. En aquella época Marbella no era una ciudad turística, sino uno de los principales centros siderúrgicos de España. La extraordinaria riqueza en mineral de hierro de Sierra Blanca y de las minas de Ojén permitió el desarrollo de una potente industria que convirtió a la localidad en pionera de la siderurgia nacional. Los altos hornos de la Concepción y El Ángel llegaron a alcanzar un enorme prestigio. En algunos momentos de su historia produjeron cerca del 75% del hierro colado que se fabricaba en España. Una cifra que hoy puede parecer sorprendente, pero que refleja la enorme importancia económica que tuvo Marbella durante los primeros años de la Revolución Industrial. Sin embargo, aquel esplendor no duró para siempre. A partir de la década de 1870 comenzaron a aparecer las dificultades. Mientras las fábricas del norte de España utilizaban carbón mineral, mucho más eficiente y económico, las ferrerías marbellíes seguían dependiendo del carbón vegetal, obtenido de los montes cercanos. La diferencia de costes fue haciendo cada vez menos competitiva la producción local, y poco a poco los altos hornos dejaron de funcionar, pero el cierre de las fundiciones no significó el final de la minería. Al contrario, el mineral de hierro seguía teniendo un enorme valor y despertaba el interés de empresas extranjeras. En 1871, la compañía británica de Marbella Iron Ore Company Limited adquirió numerosas concesiones mineras y reorganizó completamente la explotación. El objetivo ya no era fabricar hierro de Marbella. El nuevo modelo de negocio consistía en extraer el mineral, preparando para mejorar su calidad y enviarlo directamente a Inglaterra, donde los modernos altos hornos industriales podrían transformarlo de manera mucho más rentable. Es precisamente en ese momento cuando cobra protagonismo La Fabriquilla. Pese a su nombre, no era una fábrica en el sentido tradicional. Allí no se fundía el hierro ni existían grandes hornos. Su función era mucho más específica, pero absolutamente imprescindible. Era una planta destinada al lavado, clasificación y preparación del mineral antes de su exportación. El hierro llegaba desde las minas de Ojén, especialmente desde el importante yacimiento de El Peñoncillo, que venía mezclado con arcillas, piedras calizas y otros materiales sin valor comercial. Antes de cargarlo en los barcos, era necesario eliminar esas impurezas para aumentar la concentración de hierro y hacerlo más atractiva para los compradores británicos. En La Fabriquilla, el mineral era triturado, lavado con abundante agua, separado según su calidad y clasificado por tamaños. Finalmente, quedaba almacenado hasta el momento de su transporte al embarcadero. Otro de los grandes logros de aquella época fue la construcción del ferrocarril minero San Juan Bautista, una pequeña línea ferroviaria que unía las minas del interior con la costa marbellí. Aquellos pequeños trenes de vapor descendían diariamente cargados de toneladas de mineral recorrido un paisaje muy distinto al actual. Al llegar a La Fabriquilla comenzaba el proceso de preparación,
Una vez limpio y clasificado, el hierro continuaba hasta el cargadero construido sobre el mar. Allí, mediante grandes grúas y estructuras metálicas, era depositado directamente en los barcos mercantes que transportaban principalmente hacia los puertos industriales del Reino Unido. Y hoy, cuando paseamos tranquilamente por este litoral, cuesta imaginar aquel paisaje de humo, hierro y vapor. Sin embargo, bajo la arena y entre los recuerdos del pasado, permanece la huella de una Marbella trabajadora e industrial, cuya aportación al desarrollo económico de España merece ser conocida, protegida y transmitida a las nuevas generaciones, porque comprender ese pasado es también comprender una parte esencial de la identidad de nuestra ciudad. Pues justo aquí detrás mía es el inicio del Sendero de los Monjes y es el primer cruce de caminos. A mi izquierda uno va al Sendero de los Monjes y a mi derecha uno va pues a Camoján. Por lo tanto, uno si quiere llegar a la ermita es hacia la izquierda, más o menos como dije antes, unos 45 minutos de una forma fácil y sencilla. Justo detrás mía está el arroyo Guadalpín, que es un arroyo que para llegar a la ermita hay que cruzar unas 6 veces. Lo que pasa es que justo ahora, pues, ya que estamos a finales de julio, pues está totalmente seco. Pero esto en periodo de invierno, otoño y primavera está bastante lleno de agua, incluso hay partes que hay que tener bastante cuidado al pasar. Es más, este año que ha llovido bastante, había zonas que te tenía que mojar sí o sí. Por lo tanto, en invierno, en época de lluvia, hay que tener pues, bastante cuidado en pasar. Se llama arroyo Guadalpín o arroyo de los Monjes, pero también justo antes de llegar a la ermita, si venimos desde el norte, se llama arroyo Calaña, ya que es el agua que viene del Pilar de Cañaña. Justo aquí debajo mía, y aparte a lo largo también de esta parte del arroyo, tenemos el helecho. El helecho surgió hace incluso más de 450 millones de años, y es curioso porque mucha gente pasa por aquí y sí, ve plantas. Lo que pasa es que si tú miras esta planta, el helecho, está viajando bastante al pasado. Es decir, este helecho, o lo que es la planta en sí, surgió incluso mucho antes de los dinosaurios. Por lo tanto, verla aquí, en las partes bajas de Sierra Blanca, cerca del arroyo, cerca de partes húmedas, pues un viaje totalmente al pasado. Hablando como antes de los helechos y otras plantas que hay por aquí en Sierra Blanca, cada vez que veáis un helecho o alguna planta que sea endémica o que sea muy rara de ver por aquí, pues sí que pediría que no se arrancara, no se destrozara y demás, ya que son joyas botánicas de la zona. También, como veis, toda esta parte, por los vientos que ha habido pues, este invierno, este otoño y demás, justo antes de verano, pues todo se ha llenado de árboles caídos, de ramas y de todo. Por lo tanto, esto hay que tener cuidado, ya que en verano, con el tema de un incendio, esto puede ser un gran combustible, un gran encendedor
y un gran iniciador de incendios. Por lo tanto, hay que tener cuidado por estas zonas y sobre todo pues cuidar toda nuestra sierra y pedir pues, a la gente competente en estos temas de que si puede recoger toda esta maleza caída, todos estos árboles caídos, pues la verdad que sería un buen común para todo, para evitar todo tipo de incendios. Aprovechando lo que es la mañana, la frescura de la mañana, entre comillas, pues este sendero también es muy visitado por gente de otros países. Es más, es muy común de que un día aquí, mientras paseas perros a los niños, encuentres pues, extranjeros, ya que hay muchos extranjeros que no solo vienen a Marbella a disfrutar de sus playas, de Puerto Banús, de sus lujos, sino también de Serra Blanca. Y en este caso hemos coincidido con un grupito de 3 o 4 turistas que seguramente pues, querrán conocer esta parte de Serra Blanca. Aquí justo en el arroyo, en mitad del arroyo y muy cerca de la entrada, tenemos un detalle que todas las personas que pasan por aquí pues, pasan de largo, ya que hay que fijarse bastante bien en este detalle. Y se llama la piedra del pavo porque un autor anónimo, no se sabe quién, dibujó la cara, según dicen, dibujó la cara de una mujer aquí, su rostro, en la piedra. Aquí se ve cayendo el cabello de esta mujer y pues simplemente por arte o porque simplemente le gustaba tallar cosas, pues dibujó la cara de esta mujer aquí. Pero también una persona anónima, ya sea por vandalismo, por celos o bueno, simplemente como somos los humanos que nos gusta destrozar cosas, pues de alguna forma, con una piedra o lo que sea, pues le quitó la cara. Entonces simplemente pues ha quedado lo que es el rostro sin una figura humana, el pelo caer y esto de aquí, que parece lo que es la parte de un pavo, por eso se llama la piedra del pavo. Por lo tanto, el vandalismo aquí en Serra Blanca no es de ahora, sino también de hace muchos años atrás. Justo aquí al lado mía hay un cruce de caminos. Si seguimos hacia lo que es enfrente mía, llegáis al puerto de Juan Ruiz, más o menos a unos 200 metros de subida. Y también detrás mía está lo que es el camino actual para llegar a la ermita de los monjes. Pero también un detalle que muy poca gente conoce, que gracias al doctor en historia Francisco Moreno, de aquí de Marbella, muy famoso en temas históricos y también de conocedor de la ruta de los monjes, justo aquí está el camino original que iba hacia la ermita, que ya sea por abandono o por X motivos, se abandonó este camino y al final todo el mundo hace lo que hay detrás mía hasta llegar a la ermita de los monjes, que más o menos donde estamos vamos a tardar unos 20 minutos en llegar. Pues aquí justo en un lado del camino, que también pasa muy desapercibido, como la mayoría de las cosas que hay en los monjes, en el sendero este, estoy aquí rodeado de antiguos bancales, ya que en aquella época pues las personas sobrevivían como podían. En este caso los bancales sirven para sujetar los cultivos, lo que son los desniveles, y un detalle es que lo que es la tierra que rodea la parte esta de Serra Blanca, de los monjes,
es una tierra con poco nutriente, no es como Puerto Rico, que cuando digo Puerto Rico la gente se cree que es la isla, ¿no?, que hay allí, sino Puerto Rico significa, en este caso en Marbella, un puerto de montaña que es rico en nutrientes, de ahí viene el nombre, nada que ver con la isla. Entonces, en este aspecto, aquí donde estamos, era un lugar con pocos nutrientes, había poco cultivo, entonces con ese poco que había, la gente pues sobrevivía como podía. Y soy el presidente de la Asociación Aventureros de Marbella, que es una asociación que surgió en 2010, y simplemente, pues como todo que surge, pues surge de un pequeño grupo de conocidos, en este caso de amigos, que nos íbamos los fines de semana a la montaña, y poco a poco pues se fue uniendo por el boca a boca, por las redes sociales, en aquella época que se estaba iniciando, pues poco a poco fuimos conociendo más gente, y nos fuimos haciendo pues más grande el grupo, hasta el día de hoy que prácticamente somos una de las asociaciones más grandes de la provincia de Málaga, de todo lo que hacemos. Hacemos senderismo diurno, senderismo nocturno, la cual pues aprovechamos estos veranos tan calurosos para por la noche hacer nuestra actividad estrella, que es el senderismo, ya que por la noche, aunque se vea menos, pero Marbella se ve iluminada, caminamos bajo las estrellas, la luna llena, entonces todo al final es diferente, pero también bonito, es especial. También hacemos barranquismo, nos vamos a lo mejor por Córdoba, por toda Málaga, Granada, pues a hacer rápeles por Poza, por el cauce del río y demás. También, en caso de que haya una emergencia en otro municipio, ya sea por inundaciones, por fuego, por lo que sea, nosotros acudimos en ayuda de ese ayuntamiento, de esa fuerza y cuerpo de seguridad para echar una mano, ya que muchos de nosotros, de la asociación, pues somos policía, guardias civiles, bomberos, sanitarios, y cada uno pues aporta lo que puede. También hacemos cursos sanitarios, ya que en mi caso me encanta mucho impartir clases a la gente para que en situaciones ya sea en la montaña o en la ciudad, donde sea, pues sepa actuar ante una emergencia de una persona que se ha desmayado, un infartado, lo que sea. Entonces, aparte soy instructor de ello y doy cursos de ello. También hacemos vivaqueos, que es dormir con saco, dormir y esterilla en la montaña, ya que, como dije antes, hacer acampada está totalmente prohibida. También hacemos espeleología en muchas cuevas de Málaga. Esto obviamente lo hacemos con todo el material necesario, con cascos homologados, con uniformes, con iluminación y todo lo necesario para que la actividad pues salga bien. Y también pues rafting, que es simplemente un descenso en río a través de una balsa neumática con equipos. Y como veis, pues somos una asociación muy polivalente. Actualmente somos más de 400 personas. Obviamente no las 400 asisten a las actividades, pero sí que tiene bastante éxito nuestras actividades. Cada vez somos más, cada vez la gente está interesada en nuestra asociación, ya que no solo por la actividad que hacemos, que es muy variada, como dije antes, sino también por el buen rollo que hay. Y toda aquella persona, quitándonos ya de la montaña, que quiera aprender a bucear, o sea buceador y quiera estar con nosotros, pues también hacemos cursos de buceo, inmersiones de buceo, así que cualquier persona es bienvenida a nuestra asociación. Simplemente con escribirnos a nuestro Instagram o Facebook Aventurero de Marbella, pues ya cualquier duda o cualquier actividad que quiera asistir, pues yo le responderé con mucho gusto. Estamos ahora en otra zona llana del camino, la cual es muy buen sitio para descansar las piernas, y aquí alrededor mía hay un montón de eucaliptos. Los eucaliptos son árboles que aquí en esta zona fueron plantados a posta. ¿Por qué? Porque en aquella época, una vez que el arroyo se secaba, hacía charcos. Estos charcos atraían mosquitos o nacían mosquitos de él. Por lo tanto, en esa época los mosquitos pues traían enfermedades. Por lo tanto, el hecho de que la gente plantara eucaliptos hacía que esos charcos se secaran y evitaran que los mosquitos pues trajeran enfermedades y demás. También justo aquí al lado mía hay una fuente que se llama, bueno, actualmente está seca, pero cuando llueve bastante se llena de agua, se llama la fuente de las calenturas, porque dice la leyenda o la cultura popular de que esa fuente tenía como dos funciones. Una decían que si tú la bebías te entraba fiebre, y otra que si tú la bebías teniendo fiebre pues se te quitaba. Al final esto son leyendas, cultura popular de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero que bueno, si un día pues veis que la fuente que está aquí abajo en el arroyo tiene agua, pues si queréis probarla pues no hay ningún problema. Una de las cosas que me gusta mucho decirle a la gente que viene con nosotros en nuestra asociación son recomendaciones a la hora de salir a la montaña. Yo siempre digo que a la montaña no hay que ir solo nunca, pero si hay que ir solo por lo que sea, pues, o en grupo, pues tener la mochila preparada, un calzado adecuado y demás.
Siempre empiezo por abajo. Un calzado de montaña es muy importante, ya que evita resbalones, evita que no hagamos esguinces, ya que con la caña alta de la propia bota, pues evita que no hagamos daño en un resbalón tonto que podamos tener. También en la mochila es muy importante llevar sobre todo agua, es lo más importante, comida, tenemos que calcular antes de la salida cuánto vamos a tardar, cuántos kilómetros vamos a hacer, y siempre si vamos solo, que como he dicho antes, no hay que ir solo a la montaña nunca, decirle por lo menos a un familiar, a tu pareja o a un amigo, dónde vamos a ir, el recorrido que vamos a hacer y demás, es bastante importante. También la comida, como he dicho antes, pues según los kilómetros que hagamos, el tiempo que hagamos, pues calculamos la comida que vamos a llevar. También es importante llevar crema solar en verano y sobre todo lo que es la parte de una gorra, un sombrero, todo lo que nos pueda cuidar un poco de una insolación o golpe de calor, sobre todo en esta época. También es importante llevar en la mochila, aunque parezca una tontería, un silbato, ya que si nos perdemos o nos hacemos daño, nos caemos por un tajo, un barranco y no tenemos la energía suficiente para gritar, pues con un silbato, con simplemente el hecho de soplar, aunque parezca una tontería, eso llama la atención en la montaña, y cualquier persona que pase por allí va a estar ya prevenida de que algo pasa, de que hay una persona dando pues silbatazos, y en ese aspecto pues parece que alguien necesita ayuda. También es importante, aunque salgamos de día a la montaña, llevar linterna, sobre todo un frontal, ya que con los frontales llevamos las manos libres, ya que pues no sabemos que si nos puede pasar algo. A lo mejor las rutas son de 5 horas, no ha pasado algo y vamos a tardar 10. Si nos hace de noche, no tenemos linterna, no tenemos nada. Yo siempre digo, lo que es la linterna del móvil no es para iluminar. Eso, si estamos en la ciudad no hay problema, pero en el campo no vale. Aparte, el hecho de llevar una linterna incorporada en el móvil gasta batería, gasta bastante batería, se calienta el móvil y demás. Y hablando de móvil, siempre hay que ir a la montaña pues con el móvil con lo más cercano al 100% o 100% de batería, porque en cualquier momento no hace falta llamar al 112, ya sea por nosotros o por una persona. Entonces, a la montaña siempre, aunque el camino sea como este, sea fácil o corto, siempre hay que llevar todo lo que he dicho, porque en cualquier momento podemos tener un percance o una emergencia. Pues ya estamos bastante cerca de la Ermita de los Monjes, un lugar bastante especial, no solo por la historia que contiene, sino por todo lo que tiene alrededor, ¿no? Siempre he dicho que el Camino de los Monjes es un sitio no solo espiritual, sino también muy especial por todo lo que contiene, tiene muchos detalles, muchas curiosidades, y al final el top, ¿no? del camino, la parte más bonita es llegar a la ermita y ver pues toda la historia que contiene. Y que pues ahora en unos segundos veréis toda la riqueza histórica que tiene la Ermita de los Monjes, y que pues gracias a las asociaciones como la mía, la Asociación de Mujeres en las Veredas, Marbella Activa, Ciniana y demás, pues estamos cuidando la ermita de que el paso del tiempo, el vandalismo y demás, pues no haga mella en los pocos restos que quedan, porque más o menos entre comillas se sigue conservando bien, y que estamos intentando de que en unos años pues esa ermita no se desaparezca, con el mantenimiento y desbroce que hacemos todos los años. Así que esperamos que sigáis disfrutando de esta ermita, así que en unos segundos pues veréis toda la información que tenemos gracias a historiadores como Paco Moreno, Javier Soto, Dolores Navarro y demás, de toda la historia tan rica que tiene esta ermita. En el siglo XVI, los franciscanos de la Orden de los Hermanos Menores eligieron este lugar para establecer uno de sus espacios de retiro. Su forma de entender la vida estaba basada en la austeridad, sencillez, en la pobreza y el contacto con la naturaleza. Buscaban lugares apartados del bullicio de las poblaciones donde el silencio facilitara la oración y la contemplación. Aquella Sierra Blanca poco tenía que ver con la que conocemos hoy. Los bosques eran mucho más densos y el lobo ibérico todavía habitaba estas montañas, convirtiendo el recorrido en una experiencia tan hermosa como exigente. Aún así, el sendero nunca dejó de ser transitado, no solo por los religiosos, sino también por numerosos vecinos de Marbella que acudían hasta la ermita para cumplir promesas, realizar penitencias o simplemente buscar un momento de paz lejos de la vida cotidiana. La pequeña ermita
fue adquiriendo una enorme importancia para la población local. A lo largo de su historia recibió distintas advocaciones, entre ellas Nuestra Señora de las Angustias y Nuestra Señora de la Soledad de la Sierra, hasta quedar finalmente vinculada a la Virgen de los Dolores, una de las devociones marianas más antiguas de Marbella. Muy cerca del santuario brotaban varias fuentes naturales cuyas aguas gozaban de una extraordinaria fama popular. Durante generaciones se creyó que poseían propiedades curativas, por lo que muchas personas ascendían hasta ellas convencidas de que aquellas aguas podían aliviar enfermedades o dolencias. Fe, tradición y naturaleza se mezclaban en un mismo paisaje que hoy continúa conservando buena parte de su encanto. El paso del tiempo, sin embargo, no ha sido benévolo con las antiguas murallas de la ermita. El abandono y las inclemencias meteorológicas han reducido el edificio a un estado casi ruinoso. Apenas quedan algunos muros que permiten imaginar cómo fue aquel pequeño refugio donde 1 o 2 ermitaños vivían prácticamente aislados del mundo. Pero precisamente esa sencillez es parte de su atractivo. Lejos de convertirse en un monumento espectacular, la ermita mantiene intacta la atmósfera del recogimiento que buscaban quienes la levantaron hace ya casi 500 años. Quien llega hasta este lugar descubre un rincón donde el silencio sigue siendo un verdadero protagonista. Hoy el camino de los monjes ha cambiado de visitantes. Las antiguas procesiones y peregrinaciones han dado paso a senderistas, montañeros y amantes de la naturaleza que recorren esta ruta atraídos por uno de los paisajes más bellos del término municipal de Marbella. En una época marcada por las prisas, el ruido y la velocidad, este sendero invita precisamente a lo contrario, a caminar despacio, escuchar al bosque, observar los detalles y comprender que durante siglos otras personas buscaron casi exactamente lo mismo que muchos seguimos buscando hoy: tranquilidad, silencio y conexión con la naturaleza. Recorrer este antiguo camino es mucho más que realizar una ruta de senderismo. Es seguir las huellas de quienes hicieron de estas montañas un lugar de recogimiento y espiritualidad. Es descubrir una parte esencial de la historia de Marbella que permanece escondida entre pinares, arroyos y peñascos. Porque el camino de los monjes no solo conduce hasta los restos de una antigua ermita, conduce también a la memoria de una ciudad que aún conserva entre los bosques de Sierra Blanca una parte de su identidad más profunda. Una historia que sigue viva para todo aquel que esté dispuesto a recorrer el sendero con la misma calma con la que hace 500 años lo hicieron aquellos silenciosos frailes franciscanos. Esperemos que les haya gustado hoy nuestro sendero en Conociendo Marbella, la ermita de los monjes. Les espero en próximos programas. Adiós.